Tenemos esta tarde a la doctora con nosotros, a la doctora Yulay Margot Martínez, médico pediatra egresada de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, igualmente es experta en lactancia materna por EduLacta, pertenece a la filial Lara, es secretaria de Finanzas y es nuestra secretaria en la Comisión de Lactancia Humana. Adelante, doctora. Muchísimas gracias por esta oportunidad tan valiosa de llegar a todos ustedes. Es para mí un honor estar acá. Soy Yulay Margot Martínez, egresada de pre y posgrado de mi casa, Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, magíster en educación, especialista en protocolo, además secretaria de Información y Difusión, madre, hija, empresaria, cantante y fotógrafa. Me encanta tener la oportunidad de compartir vivencias a través de la Comisión de Lactancia Humana 2021-2023, presidida por la doctora Elvia Irene Badel, quien se ha formado en todo este tiempo en lactancia humana y nos ha permitido a nosotros crecer en tantas etapas que hemos tenido pues, que afrontar durante la pandemia, que nos volvió un poco ratones de biblioteca. En el día de hoy les voy a comentar sobre la importancia de la consulta prenatal pediátrica en el éxito de la lactancia. Esta fue una ponencia que tuve el gusto de decir en el Congreso Nacional de Pediatría del año pasado y además de eso en el Congreso de la Academia de Medicina. Es un honor estar acompañada y respaldada por la doctora Iraida Zacarías, Mari Maldonado, Jessica Castro, Yamari González, Daniel Villalobos, quienes son también excelentes baluartes en esta comisión y que nos ofrecen todos los días oportunidades para aprender. No tenemos ningún conflicto de interés, no estamos sujetos ni atados a la opinión de ninguna industria comercial. Entonces, ¿qué es una consulta prenatal pediátrica? ¿Qué es la consulta pediátrica? Bueno, entonces retomemos. La consulta prenatal pediátrica no es más que la interacción de una mujer embarazada que acude a un especialista en puericultura y pediatría, recordando que los primeros 1000 días de ese bebé nos pertenecen, es terreno del pediatra. Definitivamente tenemos que estar en sintonía, incluso antes de que esta mujer llegue a quedar embarazada, vigilando la salud prenatal de esa persona que luego, más tarde, nos llevará al bebé. Entonces, es la interacción pedagógica de una mujer que solicita información a la pediatra o a el pediatra que le va a garantizar el seguimiento de ese niño. Involucra, por supuesto, tetras, perinatólogos, neonatólogos. Es parte de la pediatría social porque nos involucra también en la familia y su entorno. Provee información a la gestante, decidiendo cuáles serían los métodos de alimentación que esta mujer en su expectativa desea cumplir al final de este embarazo. Incrementa, por supuesto, la salud del binomio funcional madre-hijo y, por supuesto, que dentro de las múltiples ventajas que podemos conseguir cuando entrenamos a una mujer durante el embarazo es que nos va a disminuir las consultas a los servicios de emergencia. Incluso disminuye el número de llamadas telefónicas en esos primeros 7 días de nacimiento, en donde hay un periodo de adaptación importante en este binomio madre-hijo. Recordemos que la World Alliance for Breastfeeding Action es quien nos respalda en estas acciones y tenemos siempre que tener pendientes que la lactancia humana está dentro de lo que es los objetivos del desarrollo sostenible. Nos ayuda a disminuir la mortalidad materna. Les decía que para nosotros la lactancia humana es supremamente importante, pues es parte de los objetivos del desarrollo sostenible. Entonces, definitivamente nosotros tenemos que hacer uso de todas nuestras capacidades pedagógicas para que en una consulta podamos
de alguna manera u otra, llevar la información desde que la mujer está embarazada. El pediatra como consejero de lactancia tiene 3 grandes momentos importantes. Antes del nacimiento, en la consulta prenatal en pediatría, en la consulta prenatal de lactancia, en la consulta pediátrica prenatal. Esto ha decididamente recibido varias nomenclaturas, pero todas son válidas en la literatura. Entonces, debemos hacer uso de nuestras capacidades pedagógicas, como les decía, para llegar a esa embarazada, para que una vez en el nacimiento, entrando en el quirófano, con el fomento del apego oportuno y respetando la hora sagrada, podamos obtener esa primera hora de vida para que ese calostro llegue como debe ser. Y luego en el nacimiento, en la consulta pediátrica, que es lo que hacemos rutinariamente casi todos. Pero definitivamente tenemos que hacerle ver a nuestros amigos obstetras, a nuestros amigos internistas y a todos aquellos quienes puedan referirnos a la paciente que es una oportunidad de oro enlazar a un pediatra con la mujer que gesta. En un estudio sobre lactancia que se hizo por allá por el año 2008, podemos ver que las tasas de amamantamiento exclusivo en Venezuela llegan al 55% cuando esta mujer recibe a su bebé en el momento del nacimiento, pero la misma va decreciendo a medida que va pasando el tiempo. Entonces, solamente 11 de cada 100 niños llegan a los 6 meses recibiendo lactancia humana. Lamentablemente este estudio luego del año 2008 no se ha vuelto a repetir. Pero esto sencillamente lo que nos deja como moraleja es entender que nosotros tenemos que estar respaldando la longevidad de la lactancia. Se dice que mientras más pronto hagamos ese apego oportuno, mientras más sedimento tenga esa madre, mientras más labrado hayamos hecho ese conocimiento en la mujer embarazada, más oportunidades de amamantamiento y mayor será la longevidad de la misma. En el año 2020, el gobierno nacional publica que tenemos una prevalencia de lactancia materna en Venezuela de 76.6%. Esta cifra no se dio a conocer el año pasado, que usualmente se genera a través de los portales de noticias para la semana de la lactancia humana. Esto pudiera entenderse como que definitivamente tenemos mayores herramientas de información, tenemos seguramente mayor acceso a través de la web, que quizás nos lleve a entender que definitivamente la lactancia humana es un recurso que está al acceso de todas las mujeres, y esta sea probablemente la causa por la cual tengamos un incremento en las cifras de prevalencia de lactancia. Sin embargo, lo que a nosotros nos interesa es no quienes la inician, ni quienes se mantienen durante 6 meses en forma exclusiva. A lo que nosotros siempre llegamos a concluir es que, sin duda alguna, a medida que van pasando los años, ellas se van perdiendo a medida que se van acercando a los 2 años de este nené. Con el advenimiento de la pandemia, hemos visto que muchas compañías desarrolladoras de aplicaciones han hecho uso de los dispositivos, ya sean celulares inteligentes o tablets, a través del cual han ofrecido la oportunidad de utilizar aplicaciones para monitorizar o informar acerca de los beneficios de la lactancia humana. Este es un estudio que se publicó el año pasado, pero va a estar disponible a partir del 1 de agosto del 2022 en forma completa, en donde ellos hablan que a medida de que existe mayor información a través de estas aplicaciones, existe por supuesto una mayor tendencia a mantener esta lactancia en el tiempo. Entonces, sin duda, la educación antes del parto aumenta las cifras de lactancia en un 5 a 10%. El apoyo de una red cálida
que sea incluso de persona a persona o por vía telemática, también aumenta los efectos de la lactancia. Durante el embarazo y como parte de la educación podemos entregar material escrito, podemos entregar material audiovisual a través del correo electrónico, podemos utilizar nuestras redes sociales porque sin duda esta era digital nos permite reforzar las prácticas hechas en el consultorio de cada uno de nosotros. Entonces, la Academia Americana de Pediatría recomienda que estas consultas a las mujeres embarazadas deban hacerse en el tercer trimestre del embarazo. ¿Quiénes serían los ideales? Los padres primerizos, aquellas familias que han tenido un embarazo de alto riesgo previo o un embarazo actual de alto riesgo. ¿Qué nos permite además en una consulta de este tipo? Nos permite abordar las mamas de esa mujer, examinarlas incluso porque somos médicos, y si existiera alguna preocupación de estas mamas, dar la debida instrucción para conocer las diferentes formas de agarre o enganche que podemos ya darle a esa madre como instrucción. Podemos registrar en una historia las patologías presentes en cada uno de los embarazos. Podemos además reforzar que somos un equipo de trabajo y que el planteamiento del nacimiento respetado siempre tiene que involucrar a un pediatra, que también está el anestesiólogo, que deben estar en sintonía con el obstetra, pero que el pediatra es parte importante del equipo. Según las guías anticipadas de la Asociación Española de Pediatría, ellos hablan de que debemos informar sobre las ventajas y técnicas de lactancia materna como punto de honor o punto principal en estas consultas, pero que además estas consultas también nos permiten dar consejos de salud sobre lo que es la prevención de algunas de las patologías como muerte súbita del lactante. Introducimos de alguna manera pues los conceptos sobre cómo podemos trasladar a los niños en los distintos dispositivos o sistemas de retención infantiles, porque el traslado en un automóvil también nos interesa a nosotros como pediatras. Y además de eso, bueno, dar cualquier instrucción en estas consultas, particularmente en estos primeros días en donde puede existir fiebre, puede existir ictericia, en donde podemos hablar incluso hasta de la canastilla del niño. Recordemos también que en la iniciativa Hospital Amigo del Niño, tuve el honor de hacer esa conferencia en nuestro Congreso de Lactancia Humana del año pasado. El paso 3 nos habla de todos los cuidados que debemos tener en forma antenatal. Es parte además de un staff de cualquier institución que tenga las herramientas adecuadas para poder hacer un abordaje a la mujer embarazada desde lo pedagógico. Entonces, definitivamente, esto está avalado desde muchos aspectos. Si nosotros buscamos en el PubMed, podemos ver una gran cantidad de artículos científicos. Todos los días salen publicaciones diferentes, en donde, por ejemplo, podemos ver que programas educativos, sin duda alguna, mejoran la efectividad, aumentan la eficacia de lo que son las tasas de lactancia exclusiva. Entonces, definitivamente, si nosotros empezamos a tiempo, la Academia Americana de Pediatría nos habla de que puede existir un abordaje desde el tercer trimestre del embarazo. En mi experiencia personal, yo he tenido mujeres que acuden a mi consulta antes del tercer trimestre y eso está bien, porque eso nos indica que la mujer está queriendo informarse antes de tiempo. Seguimos con la búsqueda que hacemos a través del PubMed y nos damos cuenta que si hablamos sobre el contacto piel a piel y la lactancia en esa primera hora de vida, sin duda nos damos cuenta que hay
mujeres con diferentes deseos y expectativas y diferentes experiencias que pueden también corroborarse en trabajos científicos donde contrastan estas tres aristas. Es importante hacer estas entrevistas en una consulta para saber o comprender cuál es el bagaje incluso de mitos que estas mujeres traen. ¿Cuáles son los deseos que ellas tienen de amamantar? Porque incluso tenemos que respetar si alguna de ellas decide no hacerlo en algún momento. De nosotros está obviamente todo el arsenal pedagógico que tenemos para poderlas convencer de que la lactancia humana es definitivamente lo idóneo. Pero hay que saber cuáles han sido las experiencias, y una de las primeras cosas que siempre decimos también es que un buen consejero de lactancia tiene que saber escuchar. Entonces, en este contraste de deseos, experiencias y expectativas, siempre es bueno escuchar al otro, escuchar a la familia. Se calcula que menos de la mitad, 42% de todos los recién nacidos del mundo son puestos al pecho durante la primera hora de vida. Entonces, una consulta pediátrica prenatal nos permite hacerle este énfasis a la mujer para que hable con su obstetra, hable con su equipo de trabajo y hable con el pediatra, que a veces pues sucede muchísimo que no necesariamente es el que le da la consulta pediátrica prenatal, el mismo que se encuentra en el quirófano. Entonces, sin duda, el deseo de la mujer de colocarse a su hijo al pecho en el primer minuto de vida debe prelar en todo momento. ¿Cómo sistematizamos una consulta prenatal de lactancia? En primer lugar, tenemos que hacer un instrumento. Ese instrumento debería tenerlo cada uno en su consulta. Debería ser un instrumento adecuado a cómo cada quien debe registrar o quiera registrar los datos de esta mujer embarazada. Sin duda, hay que cumplir con un interrogatorio, hay que entender cómo ha sido su vida antes del embarazo y cómo ha sido, sin duda, el desarrollo del embarazo. Hay que hacer un registro de antecedentes personales, patológicos, cuáles son las enfermedades de base, abordar la creencia de mitos que se llevan en la familia, y esto también es muy importante. A veces la consulta prenatal debemos hacerla con toda la familia. Y es por eso que deberíamos entender que a esas consultas deberíamos invitar a los abuelos, deberíamos invitar a la persona que va a cuidar a esa mujer que se va a enfrentar en esas primeras horas de vida con ese recién nacido que, bueno, que definitivamente implica un reto. Es un momento oportuno para hacer un examen de mamas y deslastrarse de los mitos que pudieran estas mujeres tener en cuanto a la forma del pezón, en cuanto a la forma de las mamas, al tamaño de las mamas. Sin duda es un momento para dar una charla educativa sobre lactancia y hablar de limpieza del muñón umbilical, de los cuidados del recién nacido, cuáles serían los signos de alarma que deberían tener en cuenta esta familia y hablar sobre el traslado del paciente. Esta es más o menos la forma como yo particularmente sistematizo mi consulta prenatal de lactancia. Recordando siempre que la comunicación eficaz debe ser lo primero que nosotros debemos tomar en cuenta. Debe ser bidireccional, respetuosa, nunca imponernos y nunca hacer sentir al otro como que somos los que tenemos la verdad, somos el médico y aquella es la paciente. No, es una forma definitivamente de intercambiar información para poder diagnosticar, reforzar, sugerir y tratar todo lo que sea pertinente de tratar en esa consulta. Debemos escuchar y aprender. Escuchar de alguna manera u otra para que el otro se sienta dentro de la empatía que podemos ofrecerle, con confianza, con apoyo, con esa calidez que a todos los pediatras nos caracteriza. Por eso es que los pediatras somos los profesionales más bellos del mundo, porque siempre somos una respuesta cálida para toda la familia. Esta es una lámina que tomé prestada de nuestra red SBPP Lara. Pueden seguirnos por el Instagram. Esto lo hizo la doctora María Auxiliadora Cardoso
que es muy didáctica y también nos colabora en nuestras publicaciones, y ella hablaba sobre las guías para la salud que están contempladas en Bright Futures, donde se habla sobre la consulta prenatal de lactancia con sus prioridades específicas, como lo es atender la preocupación de los padres, establecer cuáles son los recursos que esa familia tiene para poder cumplir con la lactancia humana, vigilar el bienestar materno, porque a veces nos concentramos mucho en lo que es el bienestar del niño, en los cuidados del recién nacido. Y obviamente cuáles son los niveles de seguridad que existen en ese hogar y si hay o no clara una decisión de amamantar. Eso es más o menos lo que nos ofrece el Guidance for Health Supervision of Infants. Con el advenimiento de todas las herramientas que tenemos ahora en la web, cada vez escuchamos con más frecuencia el término telelactación. Y este término se acuñó por primera vez en el año 2017 y fíjense cómo fueron nuestros amigos los obstetras los que tuvieron esta publicación en este año, donde ellos conversaban sobre la influencia que ejercían algunos entes del sistema de salud americano, principalmente el médico general, el médico cirujano, que es el primero que aborda a la mujer que tiene problemas de lactancia y que de alguna manera u otra debe ser referida a los IDCLC. Es que es el último eslabón, que son los certificados los consultantes certificados en lactancia. Esto se extrapoló luego y así como fueron entrenados los médicos cirujanos que inicialmente hacían atención primaria, de esa misma manera el sistema se lleva a la telemedicina y surge el Ready Set Baby, que es una respuesta que hace el CDC para poder llevar todas las herramientas pedagógicas a través de una plataforma amigable. Pueden buscarlo como readysetbabyonline.com en su web, de donde las madres y los médicos pueden sacar material para poder hacer tertulias que favorezcan a la lactancia humana. Entonces, definitivamente cada vez vamos evolucionando y fíjense que de un consultorio, de hacer una interacción con una mujer lactante, con una mujer embarazada y posteriormente lactante, podemos además llevar estas plataformas a todas partes e interaccionar con quienes así deseen utilizar. El Ready Set Baby, por supuesto, tuvo el mejor de sus momentos como sistema educativo con la COVID-19, en donde definitivamente se pudo demostrar que se llegó a muchas partes, incluso a lugares remotos en Estados Unidos, donde tuvieron la oportunidad de trabajar esta plataforma. Nosotros en Venezuela no tenemos una plataforma propia, pero definitivamente donde pueda existir el internet podemos invitar a las madres a que hagan uso, porque además está en español y puede ser utilizada incluso por nosotros los pediatras para obtener material educativo de donde podamos enviar a las mamás vía correo, por PDF, en nuestras redes sociales, porque sin duda será mucho más fácil explicarles desde la simplicidad de lo que esta plataforma nos ofrece. Es importante involucrar a toda la familia, pero el papel del padre o la pareja es importante en este proceso. Facilita la experiencia positiva, no solamente para la madre, sino para el bebé. Es importante que de algún modo u otro toda la familia esté hablando el mismo idioma y que empecemos a hablar ese idioma desde el embarazo.
Como conclusión, el pediatra es una figura relevante en la educación de la lactancia humana. Tiene que empezar desde el embarazo. La consejería de lactancia materna es pertinente al ejercicio pediátrico. Somos nosotros los que tenemos que tomar esa bandera. El estudio de la leche humana y todos los fenómenos que se relacionan a la lactancia es una especialidad. Se nutren, se apoyan de otras especialidades, sí, pero definitivamente es la lactancia es una especialidad seria y así debemos darle un puesto en la medicina. Y esto, obviamente, mientras más la estudiemos, más herramientas conseguiremos para lograr mantener las tasas de longevidad de lactancia. Recuerden que es supremamente importante hacer uso de nuestras redes sociales en forma responsable. Creo que nos hemos dejado quitar muchísimos espacios, siempre lo repito en todas mis conferencias, de algún modo u otro estamos invadidos en nuestras redes sociales por gente que dice haber estudiado la leche humana y nosotros de este lado de la pantalla calladitos sin hacer mayor trabajo. Es hora de que tomemos la iniciativa de trabajar la leche humana y de llevarla a los mejores niveles de la mano siempre de la pediatría. Traten siempre, y es mi consejo, de inventar algo que permita que enganche a esa madre con su consulta desde el embarazo y desde la lactancia. En mi caso, me ha servido de mucho la fotografía artística, que de alguna manera es tan bonita cuando uno la lleva desde el embarazo hasta, por supuesto, las graduaciones de los niños que reciben un diploma por haberse mantenido durante 6 meses en forma exclusiva con la teta de su mamá. Somos una vez en la vida, acostumbrémonos a marcar la vida de las familias que tocamos. Seremos solamente una vez el pediatra de ese niño. Seremos solamente una vez la consejera o el consejero de esa mujer embarazada que nos llegó. Entonces acostumbrémonos a tocar la vida en forma positiva de cada una de las familias que nos abordan. Nos vemos en nuestro congreso, ya la doctora Elvia les mostró el afiche tan lindo que tenemos. Será un congreso bastante nutrido, con 2 ponentes por día. Recordemos que la Semana Mundial de la Lactancia es del 1 al 7 de agosto y nosotros tenemos un congreso aparte para disfrutarlo y aprender. Soy Yulay Margot Martínez, muchísimas gracias. Perdonen, por favor, las interrupciones, pero definitivamente esto nos hace más resilientes. Me consiguen por www.yulaymargotpediatra.com y por @yulaymargot en Instagram. Muchísimas gracias, Yulay Margot, por la excelente conferencia que acabo de mostrarnos. Y me encantaría escuchar al público que nos acompaña esta tarde, a ver si nos hacen preguntas para poder hacer activa esta conferencia de hoy. Aquí hay felicitaciones. Excelente la conferencia del doctor Mato y de la doctora Zacarías. Esta cifra de 76% que sale en el año 2020, que la hemos conversado varias veces, ¿qué opinas de esa cifra? ¿Qué tan cierta es esa cifra? Esa es una cifra que sin duda alguna sale en los portales del gobierno, donde por supuesto es una cifra que no nos dice, no nos explica si es este niño que fue colocado en un primer momento en el apego oportuno a lactancia humana o fue ese niño que logró culminar los primeros 6 meses de vida. Eso no se especifica y como bien sabemos, pues las entidades, los responsables nacionales no dan cuenta de esas estadísticas a UNICEF. Entonces, cuando uno va a revisar los portales, incluso de UNICEF, cuando uno hace una búsqueda amplia en la web, lamentablemente se encuentra con que Venezuela está vacío, porque esa data no depende
de UNICEF, depende del gobierno nacional. Y sin el ánimo de, obviamente, criticar, pues definitivamente esto es un vacío muy importante estadístico que llevamos tiempo pues teniéndolo desde, bueno, desde que sabemos también que incluso de este tipo de cosas no podemos hablar mucho. Sí, yo pienso que estas cifras son muy optimistas, la verdad, porque realmente sabemos que si eso fuera cierto, la desnutrición en niños menores de 6 meses no estuviera tan alta. Eso Sin sí. embargo, veo con asombro cómo situaciones como la que acaba de pasar en Estados Unidos, donde hubo un problema con la gente de Abbott Nutricia y se les contaminaron toneladas de leche. Me quedé impresionada a ver cómo se invirtió gran cantidad de dinero en comprar más fórmulas y no en relactar, por ejemplo. Estamos lejos de lograr que el mundo moderno, a pesar de que tuvimos pandemia y estábamos más tiempo en casa, me imaginaba que esas cifras iban a estar elevadísimas. No, pareciera que no pasó así, ¿verdad? Y pareciera incluso que pareciera, no sé, la intención siempre de dar una cifra maquillada, una cifra que suene más allá del 50% siempre, porque bueno, porque todo lo que va por encima del 50% es ganancia, como lo dijera una vez algún ministro. La doctora Yamari González dice, excelente intervención, felicitaciones. La doctora Flor Ángel García, gracias, excelente conferencia, felicitaciones, muy clara. La doctora Isai Bruguera dice, gracias, excelente conferencia, doctora, muy buena la forma de cómo hacer esa consulta prenatal. Y excelente información de un celular que es R1 HD, no sé quién será. Pero bien, les había expuesto el afiche de nuestro congreso, como comentó la doctora. La Comisión de Lactancia se reúne una vez al mes, el último jueves de cada mes a las 5 de la tarde, con temas diferentes en cada oportunidad. Los invitamos para nuestra próxima presentación, que será en el mes de junio. Y bueno, nada, preparando ya nuestro congreso con mucho ánimo. Así es. No sé si tenemos algo más que decir, doctora. Que los esperamos a todos, que nos apoyen en esta gestión, que inviten a los residentes de posgrado, que inviten a los residentes de obstetricia, que todos acá tenemos siempre un amigo obstetra, que lo podemos involucrar en las comisiones de lactancia. Esto es un trabajo de hormiguita que hacemos con mucho amor y mucho cariño, con la intención de que tenga su réplica y de que de alguna manera pues siempre tengan muchas personas que se conecten el último jueves de cada mes. En este próximo congreso, fíjate que lo hicimos algo así multidisciplinario. Comenzamos con un obstetra y un psiquiatra. Así También es. un odontólogo infantil, experto en lactancia. Tenemos Invitados internacionales una también. experta en lactancia, tenemos un experto en desastres que nos va a hablar de lactancia y tenemos 2 invitados internacionales que van a hablar de lactancia. Así que los esperamos entonces. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Siempre tan cordial y siempre tan solidaria con la comisión. Por eso es que funciona. Y a ustedes, muchísimas gracias por su participación, por acompañarnos. Esperamos que les haya gustado mucho. Nos vemos pronto y seguimos en este tema de la lactancia. Un gran abrazo. Buenas tardes. Un gran abrazo.